Tu dinero no compra mi respeto, solo demuestra lo mediocre que eres, dijo mi madre cuando le regalé $50.000 de cumpleaños, así que quemé el cheque, y que ella se encargue de sus gastos. Me llamo Daniel, y a mis 25 años, soy el tipo que mi familia pensó que nunca llegaría a nada. Bueno, no toda mi familia. Mi mamá, Alicia, siempre estuvo de mi lado. Mi papá, Hugo, es otra historia. Para él, yo era un parásito, un don nadie que no había logrado nada importante a mi edad. Sigues viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida y sin nada que mostrar, me decía, con esa voz cargada de desprecio. No importaba que yo estuviera intentando construir algo grande desde mi habitación. Para él, si no tenías un trabajo de oficina o un sueldo fijo, no eras nadie. No era flojo, eso sí lo tengo claro. Tenía un sueño. Desde pequeño leía historias de gente que se había hecho millonaria sin salir de casa. Magnates de la tecnología, emprendedores en línea, ellos no necesitaban un traje ni un viaje diario al trabajo. Solo necesitaban una computadora, internet y una buena idea. Ese iba a ser yo. No necesitaba salir a servir hamburguesas o a empujar papeles en una oficina que me robara el alma. Iba a triunfar, y lo iba a hacer a mi manera. Mi mamá, que Dios la bendiga, creía en mí. Alicia era de esas madres que te ponían un poco más de comida en el plato cuando papá no miraba, o te deslizaban un billete de 20 cuando estabas corto de dinero. Daniel, sé que vas a lograrlo, me decía, con esos ojos castaños llenos de confianza. Eres inteligente. Solo necesitas tiempo. Ella trabajaba largas horas como enfermera, siempre llegaba a casa agotada, pero nunca se quejaba. Papá, por otro lado, era capataz de construcción, llegaba sudado y de mal humor, listo para darme un sermón sobre cómo estaba desperdiciando mi vida. A tu edad, yo ya mantenía una familia, me gruñía. ¿Y tú qué tienes? Una computadora y un montón de sueños. No se equivocaba del todo, mi habitación era mi centro de operaciones, una computadora vieja, un escritorio de segunda mano y una conexión wifi que se caía cada 2x3. Pasaba mis días buscando oportunidades en Internet. Probé de todo, marketing de afiliados, trading, hasta un intento fallido de ser influencer. Nada funcionaba, ganaba unos pocos pesos aquí y allá, pero nada que silenciara a papá. Mientras más tiempo pasaba, más fuertes se volvían sus insultos. Eres una carga, me decía. Un hombre adulto que ni siquiera puede pagar su propio celular. Mamá siempre intervenía. Hugo, déjalo en paz, le decía. Está intentando. No todos tienen el mismo camino. Me daba una pequeña mirada, como diciendo, sigue adelante, Danny. Confío en ti. Eso me mantenía en pie, incluso cuando empezaba a dudar de mí mismo. La verdad es que la presión comenzaba a pesarme. Tenía 25 años, seguía viviendo en la casa de mis padres, una casa pequeña de 2 habitaciones en un suburbio perdido. Las paredes eran delgadas, la alfombra estaba manchada y la cocina siempre olía a pan quemado. No tenía trabajo, no tenía título universitario, no tenía novia. Mi cuenta bancaria normalmente tenía unos $50, y eso en un buen mes. Pero no me rendía. Sabía que Internet era una mina de oro si sabías dónde cavar. Solo no había encontrado el lugar correcto. Hasta que un martes cualquiera, todo cambió. Estaba navegando por un foro sobre negocios en línea cuando di con un hilo sobre dropshipping. Había oído hablar de eso antes, pero siempre lo descarté como una estafa. La idea era simple, vendes productos en línea sin tener que tocarlos. Creas una tienda en Internet, pones productos a la venta, y cuando alguien compra, tú haces el pedido al proveedor, quien lo envía directamente al cliente. Tú te quedas con la diferencia entre lo que pagó el cliente y lo que le pagaste al proveedor. Sin inventario, sin almacén, sin riesgos. Solo una laptop y algo de esfuerzo. Me lancé de cabeza. Pasé horas investigando productos, proveedores y plataformas. Creé una tienda básica usando una prueba gratuita en una de esas plataformas de diseño fácil. Mi primer producto fue un cargador de celular de $10 que encontré en un sitio mayorista. Lo puse a la venta por $25, con unas fotos bonitas y una descripción atractiva, y esperé. 2 días después, llegó mi primera venta. No lo podía creer. Hice el pedido al proveedor,
Ellos lo enviaron al cliente, y yo gané $15 sin moverme de mi silla. No era millones, pero era prueba de que esto podía funcionar. Empecé pequeño, vendiendo cargadores, audífonos y aparatos baratos de ejercicio. Cada venta me daba un poco más de confianza. Reinvertí cada centavo en mejores productos y anuncios. Aprendí a segmentar clientes en redes sociales, a escribir descripciones que hacían que la gente quisiera comprar, y a detectar tendencias antes de que explotaran. Al final del primer mes, había ganado $500. Al final del segundo, ya eran 2.000. No era suficiente para irme de casa, pero sí para callar a papá por un rato, o eso pensé. «Sigues con tus jueguitos en la computadora», me decía con desprecio, incluso cuando le mostré mi saldo en PayPal. Eso no es un trabajo de verdad. Espera a que todo se caiga, ya verás. Mamá, en cambio, estaba emocionada. Danny, sabía que podías hacerlo, me decía, abrazándome fuerte. Vas a ser más grande que todos nosotros. Para el tercer mes, las cosas se pusieron serias. Empecé a vender productos más caros, relojes inteligentes, parlantes portátiles, hasta algunos aparatos de cocina modernos. Estaba ganando $10.000 al mes, más que lo que mamá y papá ganaban juntos. Empecé a pagar la luz, el internet, incluso los víveres. Ya no tienes que preocuparte por estas cosas, le dije a mamá un día, dándole un fajo de billetes para los gastos de la semana. Sus ojos se iluminaron, pero también noté algo más, algo que no supe descifrar. Gratitud, claro, pero tal vez un toque de incomodidad. Mamá y papá siempre habían trabajado como burros. Mamá se levantaba a las 5 de la mañana para sus turnos en el hospital, lidiando con pacientes gruñones y montañas de papeles. Papá pasaba el día bajo el sol, gritándole a su equipo y volviendo a casa con los músculos adoloridos y un humor de perros. Llevaban 30 años así, y su sueldo combinado apenas alcanzaba para la hipoteca, las cuentas y algún pequeño lujo. Mientras tanto, yo me despertaba a mediodía, tomaba café en pijama y ganaba más en una semana que ellos en un mes. Pensé que estarían orgullosos, pero empecé a notar un cambio, mi madre estaba empezando a sentir envidia, y eso me ponía muy mal. Envidia de su propio hijo, solo porque había encontrado una manera de ganar dinero sin sacrificarse tanto. Mamá empezó a soltar comentarios. Debe ser lindo quedarse en casa todo el día, decía, medio en broma, pero con un tono filoso. Papá era peor. Ahora te crees la gran cosa, ¿no? Espera a que te caiga el gobierno o tu pequeño negocio se venga abajo. No le di importancia. Solo estaban adaptándose, me dije. Ya lo aceptarían cuando vieran que iba en serio. Para el cuarto mes, estaba ganando $50.000 al mes. Sí, leíste bien. 50.000. Había encontrado un nicho vendiendo equipo de camping de alta gama, carpas, estufas portátiles, mochilas de lujo. La gente lo compraba como loco, y mis márgenes de ganancia eran una locura. Compraba productos por $100 y los vendía por 300, a veces más. Lo mejor, no tenía que tocar una sola caja. Los proveedores se encargaban de todo. Yo solo era el intermediario, amasando dinero desde mi habitación. Decidí dar un paso más. Encontré una casa en alquiler, grande, moderna, con 4 habitaciones, una cocina enorme y un patio que parecía de revista. Era mucho mejor que la casa pequeña y vieja en la que vivíamos. Pagué el depósito y el primer mes de renta en efectivo, y luego invité a mamá y papá a que la vieran. Mamá, papá, quiero que se muden conmigo, les dije, mostrándoles la casa nueva. Hay espacio de sobra. No tienen que seguir matándose en el trabajo. Yo me encargo de todo. El rostro de mamá se endureció. Estamos bien donde estamos, Daniel, dijo, con una voz más fría de lo que esperaba. No necesitamos tus limosnas. No es una limosna, dije, confundido. Solo quiero hacerles la vida más fácil. Ustedes han hecho tanto por mí. Papá soltó una risita burlona. ¿Han hecho tanto? ¿Te refieres a dejarte vivir de nosotros por años? No te hagas el héroe ahora. Me quedé de piedra. No era así como lo había imaginado. Pensé que estarían felices, una casa nueva, sin cuentas, sin madrugones. Pero mamá solo negó con la cabeza.
Nos quedamos en nuestra casa, Daniel. Tú haz lo tuyo. No insistí. Si querían quedarse en su casita vieja, era su decisión. Me mudé solo a la casa nueva, y por un tiempo, todo estuvo bien. Seguía pagando las cuentas de ellos, mandándoles dinero extra para lo que quisieran, ropa nueva, una cena fuera, lo que fuera. Pensé que con el tiempo lo aceptarían, pero me dolía que la actitud de mi madre haya cambiado, solamente porque ganaba más que ella, sin esforzarme tanto como ella. Pero entonces llegó el cumpleaños de mamá. Quería hacer algo especial. Mamá siempre había sido mi mayor apoyo, incluso cuando no tenía nada. Se merecía algo grande. Decidí darle un cheque por $50.000. Para mí era una gota en el océano, pero para ella podía significar un carro nuevo, unas vacaciones o simplemente no preocuparse por el dinero por primera vez en su vida. Ya me imaginaba su cara al abrir el sobre. Reservé una mesa en el mejor restaurante de la ciudad, un lugar elegante con candelabros y meseros que te doblaban las servilletas y te levantabas al baño. Invité a mamá y papá, diciéndoles que era una celebración por el cumpleaños de mamá. Papá refunfuñó sobre gastar dinero, pero vino de todos modos, probablemente porque no quería perderse una comida gratis. La noche empezó bien. Comimos filete y langosta, tomamos vino y hasta nos reímos un poco. Mamá estaba más callada de lo normal, pero lo atribuía a que estaba cansada. Después del postre, un pastel de chocolate con hojuelas de oro, porque ¿por qué no? Saqué el sobre. Mi corazón latía de emoción. Este iba a ser el momento en que ella se diera cuenta de cuánto la apreciaba. Mamá, dije, deslizando el sobre por la mesa. Esto es para ti. Por siempre haber creído en mí, incluso cuando no era nadie. Feliz cumpleaños. Ella lo abrió, sacó el cheque y lo miró. Esperé la sonrisa, el abrazo, las lágrimas de alegría. En cambio, su rostro se torció en una mueca. ¿Qué es esto?, dijo, sosteniendo el cheque como si fuera un trapo sucio. ¿Crees que soy una mendiga, que tengo cara de pobre? Me quedé helado. No, mamá, no es eso. Solo quería, cállate, me cortó, su voz tan alta que la gente de las mesas cercanas volteó a mirar. Tu dinero no compra mi respeto, Daniel. Solo demuestra lo mediocre que eres. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Papá empezó a reír, una risa cruel y burlona. ¿Quién se cree este fracasado con suerte?, dijo, lo bastante alto para que todo el restaurante lo oyera. Nadie te pidió tu dinero, irrespetuoso. No podía respirar. El cheque seguía en la mesa, un pedazo de papel estúpido que se suponía que haría feliz a mamá. En lugar de eso, se había convertido en esto. Mis manos temblaban cuando lo tomé, me levanté y caminé hacia la chimenea en una esquina del restaurante. Ni siquiera lo pensé. Lo tiré al fuego y vi cómo se quemaba, las llamas devorando los $50.000 como si nada. Si no necesitan mi dinero, dije, con la voz firme a pesar de la rabia que me hervía por dentro, entonces encárguense de sus gastos ustedes mismos. Me fui, dejándolos allí sentados. El camino a casa fue un borrón. Todo en lo que podía pensar era en las palabras de mamá, mediocre. Después de todo lo que había hecho, todo lo que había construido, ella todavía me veía como el mismo inútil de antes. ¿Y papá? Nunca había creído en mí, así que su reacción no me sorprendió, pero igual dolió. Esa noche, entré a mi cuenta bancaria y cancelé todos los pagos automáticos de la casa de mis padres. La luz, el internet, la hipoteca, los víveres, todo. También detuve las transferencias semanales de dinero que les enviaba. Si pensaban que mi dinero era tan insignificante, que se las arreglaran solos. Durante los días siguientes, no supe de ellos. Supuse que estaban demasiado orgullosos para llamar. Pero cuando se acercaba el fin de mes, mi teléfono empezó a sonar sin parar. El nombre de mamá aparecía en la pantalla, una y otra vez. No contesté. Dejó mensajes de voz, con un tono más suave ahora, casi desesperado. Daniel, tenemos que hablar. Llegó la cuenta de la luz y no tenemos el dinero. Tienes que ayudarnos. Somos tus padres. No devolví la llamada. Ella había hecho su elección. Los dos la habían hecho. Los días después del incidente en el restaurante fueron extraños.
Me despertaba cada mañana con una mezcla de rabia y culpa. Por un lado, no podía sacarme de la cabeza las palabras de mi mamá: tu dinero no compra mi respeto, solo demuestra lo mediocre que eres. ¿Mediocridad? Yo, que había pasado de no tener nada a ganar más dinero en un mes que ellos en un año. Y luego estaba la risa de mi papá, esa burla cruel que resonaba en mi cabeza como un eco. Pero, por otro lado, una parte de mí se preguntaba si había exagerado. Quemar un cheque de $50.000 frente a ellos no era exactamente sutil. Tal vez debía haberlo manejado mejor. Sin embargo, cada vez que revisaba mi teléfono y veía los mensajes de mamá pidiéndome dinero, la culpa se desvanecía. Daniel, por favor, llama. La hipoteca está atrasada. Hijo, no podemos pagar el agua, ¿qué te pasa? Somos tus padres, no puedes hacernos esto. Cada mensaje era un recordatorio de su hipocresía. Cuando no tenía nada, mamá me defendía. Ahora que tenía todo, me trataba como si mi éxito fuera una ofensa personal. Y papá, bueno, él nunca había cambiado. Siempre me vio como un fracaso, incluso ahora que pagaba sus cuentas. Decidí mantenerme firme. Cancelé todos los pagos automáticos, como dije, y no respondí a sus mensajes. Mi nueva casa era un paraíso, amplia, luminosa, con una oficina donde podía trabajar sin interrupciones. Mi negocio de dropshipping seguía creciendo. Había ampliado mi catálogo a productos de lujo, drones, cámaras de acción, incluso joyería de diseño. Encontré proveedores en Asia que ofrecían artículos de alta calidad a precios ridículamente bajos, y los vendía a clientes en Estados Unidos y Europa por 10 veces más. En mi quinto mes, gané $75.000. Al sexto, crucé la barrera de los 100.000. Era surrealista. A veces me sentaba en mi nueva sala, miraba el saldo de mi cuenta bancaria y me reía solo. ¿Quién era el mediocre ahora? Pero no todo era color de rosa. La soledad empezó a pesar. Vivir en una casa tan grande solo hacía que el silencio se sintiera más grande también. Extrañaba las charlas con mamá, cuando me preguntaba cómo iba mi día y me decía que confiaba en mí. Extrañaba incluso las peleas con papá, porque al menos significaban que alguien me prestaba atención. Ahora, no tenía a nadie. Una semana después, mamá apareció en mi puerta. Estaba despeinada, con ojeras profundas, y llevaba una bolsa de plástico con ropa. Daniel, por favor, dijo, con la voz rota. No tenemos nada. Nos van a desalojar de la casa si no pagamos pronto. La miré fijamente. Mamá, te di $50.000, y lo rechazaste. Te dije que era para agradecerte todo lo que hiciste por mí, y me llamaste mediocre. Papá me llamó fracasado, ¿qué quieres que haga ahora? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba equivocada, hijo. Estaba celosa. Tú lograste todo tan rápido, y nosotros hemos pasado toda la vida trabajando como locos por casi nada. No lo manejé bien. Lo siento. Sus palabras dolían, pero no eran suficientes. Mamá, lo siento no borra lo que pasó. Quemé ese cheque porque no querías mi ayuda. Ahora no la tendrás. Daniel, por favor, suplicó. Somos tu familia. La familia no humilla a su propia sangre, dije, cerrando la puerta. Esa fue la última vez que la vi. Un mes después, mientras revisaba mis ventas, recibí una llamada de un número desconocido. Pensé en ignorarla, pero contesté. Era mi tía Clara, la hermana mayor de mamá. Su voz sonaba tensa. Daniel, ¿qué está pasando con tus padres?, preguntó sin rodeos. Alicia está histérica. Dice que los dejaste sin nada. Respiré hondo. Tía, no es tan simple, intenté ayudarlos, pero ellos no lo quisieron. Mamá me humilló en su cumpleaños, y papá se burló de mí. Quemé un cheque de $50.000 porque no lo querían, y ahora no quieren mi ayuda, que se las arreglen. Clara suspiró. Mira, Daniel, no estoy diciendo que hiciste mal, pero son tus padres. Han hecho mucho por ti, ¿no crees que estás siendo un poco duro? Duro, dije, sintiendo la rabia subir. Tía, mamá me llamó mediocre frente a un restaurante lleno de gente. Papá me dijo, fracasado con suerte,
¿qué se supone que haga? ¿Seguir pagándoles todo mientras me tratan como basura? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No lo sabía, dijo finalmente. Pero están en problemas, Daniel. No tienen trabajo, y las cuentas se están acumulando. Alicia está viviendo conmigo ahora, durmiendo en el sofá. Hugo está buscando trabajo, pero no sé cuánto tiempo puedan aguantar. Mi estómago se apretó. Sofá, ¿estaban viviendo con Clara? Una parte de mí quiso correr a ayudarlos, pero luego recordé la escena en el restaurante. La humillación. El fuego devorando el cheque. Tía, lo siento, pero ellos tomaron su decisión. No voy a ser su cajero automático después de eso. Clara intentó razonar, pero la corté. Tengo que irme. Gracias por llamar. Colgué, con el corazón latiendo fuerte. No iba a ceder. No esta vez. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en lo que Clara había dicho. Mis padres, durmiendo en un sofá. Una parte de mí se sentía culpable, pero otra parte, la más fuerte, estaba furiosa. Ellos me habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Ahora que yo era el que tenía el poder, no podían simplemente exigir que volviera a rescatarlos. Yo seguía trabajando en mi negocio, cada vez ganaba más dinero, pero el éxito no llenaba el hueco que sentía. No hablaba con mis padres, y aunque intentaba no pensar en ellos, a veces me sorprendía mirando fotos viejas en mi celular. Una de mamá y yo en un parque cuando tenía 10 años, los dos riendo mientras comíamos helado. Otra de papá enseñándome a montar bicicleta, con esa rara sonrisa que casi nunca mostraba. Esos recuerdos dolían, pero la rabia seguía siendo más fuerte. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, recibí un mensaje de mi tía Clara. Decía que mamá y papá habían encontrado trabajos, mamá como recepcionista en una clínica, papá como guardia de seguridad en un centro comercial. Habían alquilado un cuarto pequeño en un edificio viejo, apenas suficiente para los dos. No te estoy pidiendo que los ayudes, escribió Clara. Solo quiero que sepas que están luchando. Alicia se arrepiente de lo que dijo, pero es demasiado orgullosa para admitirlo. Hugo, bueno, él sigue siendo Hugo. Pero te quieren, Daniel, a su manera. No respondí, y no pienso ayudarlos. Ese día me hicieron sentir como un miserable, como un don nadie, y la herida aún seguía viva. Actualización 1. Hola, han pasado 4 meses desde que publiqué mi historia, y gracias a todos por sus comentarios. Recibí un montón de opiniones, algunas apoyándome por cortar el contacto con mis padres después de lo que pasó en el cumpleaños de mi mamá, Alicia, y otras diciéndome que estaba siendo demasiado duro, que al final del día son mi familia. Muchos de ustedes me escribieron que, aunque mi mamá y mi papá, Hugo, me trataron horrible, el perdón podría sanarme a mí más que a ellos. Me costó mucho darle vueltas a eso, pero decidí hacer las cosas a mi manera. Después de leer sus consejos, me tomé un tiempo para pensar. Estuve revisando recuerdos viejos, como las veces que mamá me defendía cuando papá me decía fracasado o don nadie. Recordé lo mucho que ella creyó en mí cuando no tenía nada, y aunque sus palabras en el restaurante me dolieron como puñaladas, entendí que tal vez estaba lidiando con sus propios demonios. El éxito que logré con mi negocio de dropshipping, que ahora me tiene ganando más de $100.000 al mes, los hizo sentir pequeños, y eso los llevó a reaccionar mal. No lo justifico, pero lo entiendo. Así que, después de mucho pensarlo, hice algo. Transferí $50.000 a la cuenta de mi mamá. Sí, la misma cantidad que quemé en ese cheque frente a ella. Luego le envié un mensaje: hola mamá, espero que esta vez no me rechaces este dinero. Sé que lo necesitan y espero que puedan encontrar la estabilidad y la paz. Los quiero, atentamente, su hijo Daniel. No esperé respuesta, y hasta ahora no he recibido ninguna. No sé si lo usarán, si lo rechazarán o si siquiera lo han visto. Pero hice mi parte. No estoy buscando reconciliarme, al menos no ahora. Mi papá sigue sin hablarme, y no sé si alguna vez lo hará. Mamá, bueno, tal vez algún día podamos hablar, pero eso dependerá de ella. Por ahora, siento que me quité un peso de encima. Seguiré enfocándome en mi vida, mi negocio y en construir algo que me haga feliz. Gracias, por ayudarme a ver las cosas desde otra perspectiva. A veces,
El perdón no es por ellos, sino por uno mismo. Suscríbete para más historias diarias.